Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 1 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Epístola a los tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses y a la iglesia Íntima Devoción, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la dulzura con la que nos tratas. Te damos gracias por anunciarnos el sufrimiento como purificación mientras entramos en tu reino y para entrar en él. Gracias, Señor, por la sangre de Jesús, sangre preciosa, que representa el sacrificio y el sufrimiento, que representa el más grande amor, que significa para nosotros redención por tu gracia y solo por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Gracia y paz, dos regalos jamás merecidos, pero dignos de ser recibidos. Nuestra labor ahora como pastores, sin dejar de atender otros asuntos, está enfocada en advertirles sobre todo lo que se está viviendo en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en anunciarles, en pararnos en nuestras propias garitas y como centinelas, anunciarles todo lo que está viniendo sobre este mundo. Y ese anuncio no hacerlo a manera de estarles metiendo miedo o entristeciéndolos, sino al contrario, animándolos a que frente a tantos vientos de doctrina falsa, tantas amenazas de persecución, tanto desánimo, tanta desidia, tanto desamor por Dios, nosotros no decaigamos. Cuando uno piensa en la obra que hicieron los apóstoles en su momento, ve cómo ellos lo hacían no tanto para tener fama, reconocimiento, sino para tener fe, porque antes que buscar fama debemos tener fe. Y lo hacían para el bienestar de la iglesia y para que en medio de tanta turbulencia y tanta tiniebla, la iglesia no fuera a sucumbir, no fuera a terminar perdiéndose,
Al contrario, todos los días aferrándonos más a este camino, aferrándonos más al Señor Jesucristo, sustentados por la fe, sustentados por su eterna palabra. Seguramente usted ha tenido muchas luchas en estos días. Seguramente usted ha pasado por muchas dificultades, pero no olvidemos que en medio de todo el Señor no nos ha abandonado, que el Señor está pendiente de nosotros y como nunca Él nos está llamando a nosotros a que tengamos presente que hay dos regalos muy importantes que Él quiere darnos, y con esos dos regalos podemos nosotros enfrentar cualquier situación adversa que se pueda presentar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué, así como lo hicieron los santos hombres de Dios, lo estamos haciendo nosotros por mandato de Dios? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que usted vaya a quedar aturdido por tantos golpes que el mundo está dando en contra de la iglesia. Hoy, por ejemplo, puede ver uno cómo ya hay tantos cristianos desorientados que ya salen a apoyar las marchas de orgullo que se están llevando a nuestras ciudades, en nuestras ciudades. Porque las ciudades son el principal foco de oposición a Dios, donde se desarrollan todos los foros, donde se desarrollan todas estas marchas, donde se desarrolla todo lo que es antidios, anticristo. Porque es necesario que el anticristo encuentre una plataforma establecida por las masas, y esa plataforma, o de esa plataforma, no puede hacer parte la iglesia del Señor. Uno de esos regalos es la gracia. Uno de esos regalos es la gracia, de la cual el apóstol Pablo nos escribe aquí en la epístola de los Tesalonicenses y en otros textos. Y en el capítulo 1, versículo 2 dice: que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Usted recuerda cuando su papá o su mamá le llamaba para darle un regaño o para darle una pela? ¿Cómo lo llamaban? Por el nombre completo. José Nicolás Ocampo. Ay. Presente. A veces el Señor, en esta gracia, cuando somos merecedores de ser reprendidos, de ser castigados, hace que nuestro nombre sea tan largo que cuando termine de llamarnos ya se le haya olvidado el por qué fue que nos llamó. ¿Sí me hago entender? Yo pensaba en nombres largos mientras preparaba este mensaje. Yo dije, pongo a la reina Isabel, que tiene una sarta de nombres, la recién fallecida reina Isabel. Y no, vamos a poner una persona que sea mucho más conocida y mucho más estudiada, no solamente por el pueblo colombiano, sino por esta comunidad bolivariana. Simón Bolívar. ¿Saben cómo se llama Simón Bolívar? Se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Yo no sé si los papás de él lo llegaron a llamar para regañarlo, pero mientras decía todo eso, ve, ¿yo por qué es que lo voy a regañar? ¿Yo por qué lo voy a reprender? Porque Pablo estaba airado, estaba un poco incómodo con la iglesia, a los tesalonicenses. Porque después de ese trabajo tan abnegado que él estaba haciendo, ahora muchos se le estaban tomando de una manera muy fresca.
Y Cristo también está haciendo eso. Cristo se molesta cuando nosotros no estamos procediendo conforme a lo que Él está hablando y a lo que Él está diciendo. Y en el caso de los que tenemos nombres relativamente cortos, yo creo que Él ha empezado a deletrear. N, I, C, O, L, A, S. Y así deletreé su nombre. Porque hasta hoy el Señor sería justo si me hubiera matado. Porque todos le hemos fallado al Señor. Y en vez de Él venirse encima y castigarnos, mejor pronuncia nuestro nombre con mucha calma, a tal punto que cuando termina ya no nos quiere castigar. ¿Ustedes creen que a estas alturas el Señor está listo para decirnos cuántas son 5? ¿Cuántas son 5? Para los que no conocen este dicho, es muy de acá. ¿Cuántas son 5? Es para sacarnos en cara todo lo que hemos hecho en contra de Él. Pero aquí, en esta epístola, Pablo nos deja ver una diferencia. Y una diferencia crítica. Porque Él está interesado más en escribir un simple saludo que fácilmente podría incluir un regaño, pero no lo hizo. ¿Ustedes creen que yo me pongo furioso cuando algo no marcha bien en la iglesia? Y ustedes me dirán, pastor, usted no tiene cara de ponerse furioso. Para los que piensan así, sí me enfurezco. Sí me incomodo. Esta mañana le decía al pastor, quisiera decir unas cuantas cosas a la iglesia. Pero el Señor me dice que otro poquito más y que les hable de la gracia. Que les hable de la gracia. Porque en vez de mostrar ganas de regañar, yo creo que hoy debemos mostrar y debo mostrar ganas de usar la palabra gracia para cada uno de ustedes. Gracia, que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Hay un término que es en griego, de donde proviene la palabra gracia, que es charis. Charis, ahí como está escrito. Y veamos algunas escrituras a manera de ejemplo de lo que Pablo escribió con respecto a la gracia. Vamos a los Romanos, epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 7. Y usted donde le va a pedir un favor, donde diga gracia y paz, usted me va a ayudar a leerlo bien fuerte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esta dinámica en esta mañana. Epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y en Medellín en íntima devoción, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ah, qué bonito se oye. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gálatas 1:3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Efesios 1:2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Filipenses 1:2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Colosenses 1:2. A los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, a los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo,
Gracia y paz a ustedes. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 2. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. A Tito, en Tito 1:4. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Y sabe, si usted nota una particularidad, este saludo siempre está al inicio de cada una de las cartas. No es una despedida, es un saludo. Pablo no está utilizando aquí el saludo que hoy se usa. Hola a todos, ¿cómo están? Oh, qué bien. ¿Han notado que hoy los muchachos están escribiendo, están dañando el español y ya no colocan las palabras enteras, sino abreviaturas? Yo cuando me escriben un mensaje así no lo leo, porque como a mí me enseñaron a leer tan bien, entonces me enredo, entonces no le encuentro sentido, mejor no lo leo. Si ustedes notan, cuando de vez en cuando les escribo algo, se los escribo bien o mejor no escribo. Y Pablo aquí no está usando el típico saludo, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el hombre famoso, el hombre que no me interesa la fe, yo soy un gomelo, yo soy un hombre que no me interesan ustedes. Porque así era que saludaban en el antiguo tiempo, sobre todo en el mundo romano. Si era el emperador, saludaba de una manera ostentosa, pero presentándose él. Pero Pablo va a transformar el típico saludo romano y gentil y lo llenará con un significado muy importante, y es el significado del evangelio. Porque aquí gracia es más que un cumplido. Aquí gracia es más que un saludo tipo cliché, desgastado. Aquí este saludo tiene un trasfondo espiritual muy importante al cual nosotros le deberíamos prestar atención. Gracia, como Pablo la definirá, es el favor inmerecido de parte de Dios. Gracia es que Dios se haga hombre y haya venido a salvarme. Gracia es el abrazo que Dios dio al ser humano por medio de Jesucristo el Señor. Piense por un instante, hermanos, y no los quiero llevar a fantasear, pero estamos hablando de gracia. Piense si usted en este momento viera que el Señor Jesús entra por esa puerta del templo y en vez de entrar como un Star System, como un famoso, entra y pasa por el puesto de cada uno y no les dice hola a todos, sino que empieza a abrazarlos. ¿Cuántos quieren un abrazo del Señor Jesús en esta mañana? ¿Cuántos anhelan un abrazo del Señor Jesús en esta mañana? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es gracia? En primer lugar, gracia es el origen de nuestra salvación. Si no hubiese gracia, no seríamos salvos. Gracia es el origen de nuestra salvación. Vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La salvación. ¿Y esa salvación por qué viene? Por gracia, el favor inmerecido de Dios. En segundo lugar, gracia es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Yo no estoy creciendo ahora, yo ya perdí expectativas de crecer desde hace mucho tiempo. Me quedé así como estoy.
pero sí procuro crecer en la fe y llegar a ser un gigante espiritual, por muy pequeño que sea. Y aquí le doy una palabra de ánimo a los que tienen complejo por su baja estatura. Yo no la tengo, pero si alguno sufre por la baja estatura, créame que en ninguna parte le van a estirar a usted los huesos y va a quedar bien. Pero sí le doy un remedio para que en vez de interesarse en crecer físicamente, crezca espiritualmente. Y aquí dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo, ¿de qué estatura era, según los historiadores? A ver, hermano Wilmar, ¿cómo era la estatura de Pablo? Usted que es teólogo. ¿Eh? No sabe. Pablo era de baja estatura. Y por eso, permítanme el término, se lo parrandeaban los superapóstoles. Porque él llegaba y él no inspiraba absolutamente nada. Él se juntaba con la gente más alta que él y él mirando a todo el mundo así. Y los superapóstoles, falsos superapóstoles, se burlaban de él. Pero ¿sabe él qué dice? Yo no me acomplejo de mi estatura ni de nada, sino que él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando la gracia de Dios está con nosotros, trabajamos con tesón. ¿Por qué? Porque tenemos una estatura espiritual muy fuerte por la gracia que el Señor nos ha dado. También la gracia es la base de nuestro servicio. En Efesios 3:8 está escribiendo el apóstol Pablo, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. ¿Sabe por qué predicamos la palabra? ¿Y sabe por qué debemos predicarla? Porque hemos recibido la gracia de Dios. Si no hemos recibido la gracia de Dios, nos estamos callados. Hermanos, no se deje llenar el cuento que es que el mundo es muy duro para hablarles del evangelio. Quizás esa dureza está más en el corazón de la iglesia que en el corazón de la gente que a esta hora está clamando porque alguien venga a darles una palabra que les muestre el camino, la verdad y la vida que se llama Cristo el Señor. Muévase usted en cualquier ámbito, vaya donde vaya, y que su luz se refleje, su gracia se refleje en los demás, y le van a preguntar, ya nos ha pasado. Yo les conté el miércoles, hermanos, tal vez sería el miércoles. Nos pasó aquí en Sopetrán, en la parte rural, cuando dos hombres se nos acercaron, tocaron nuestra ventanilla y uno se retiró y el otro vino y dijo, ¿ustedes quiénes son? Tienen algo especial. Oren por mí. Y en plena vía pública oramos por ese joven que no sé qué iría a hacer o quién era, pero oramos por él. Por la gracia. En Cereté me pasó lo mismo la semana pasada. Salí yo de una de las casas. Aquí hay testigos. Aquí está testigo el hermano Jaime, la hermana Ana Cristina. ¿Qué cara hicieron? ¿Qué dijeron las dos señoras que estaban al frente de la casa de su... ¿Cómo le parece? Y empezaron ahí entre medio de chanzas y todo, terminaron llorando porque ministramos su vida y les hablamos del evangelio. ¿Por qué? Por la gracia que el Señor nos ha dado. Esa palabra sacerdote no existe. Hago un paréntesis. Lo que pasa es que la mayoría de los traductores de la Biblia son de extracción católico-romana y no encontraron otro término sino la figura de ellos. Porque sacerdote podría ser que sacrifica cerdos grandes, sacerdotes. Esa palabra no existe. La palabra que existe es en hebreo, Cohen o Cohen Hagadol. Cohen, sacerdote, o Cohen Hagadol, sumo sacerdote.
pero son palabras con las cuales nos hacen entender quién era el dirigente espiritual de la iglesia. Pero además, cierro el paréntesis, gracia es la fuente que nos fortalece y que nunca se acaba. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice el apóstol Pablo, pero él me dijo, o sea, el Señor Jesús, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Esto fue en un momento muy especial que Pablo vivió cuando fue llevado al paraíso, donde vio y oyó cosas que no le he dado al mundo, al ser humano entender ni oír. Y aprovechando ese momento, le dice al Señor, Señor, sáname mis ojos, sáname de estas jaquecas tan terribles que me atormentan, sáname de estos dolores de cabeza, sáname de mi visión que no puedo ver bien. Y el Señor le dice, te basta con mi gracia. Los que le estén pidiendo algo al Señor en esta mañana pueden hacerlo con mucha libertad, pero muestren disposición al decirle al Señor y humildad al decirle, Señor, y si tú no lo haces, que me baste tu gracia. Ese sí es el verdadero regalo que debemos tener. Puede que el Señor no te sane esa enfermedad, pero es tan grande su poder que tampoco va a permitir que esa enfermedad te mate. Simplemente te va a mantener así. Pero lo importante es que te baste su gracia. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la gracia de Dios es más que suficiente para ti. La gracia de Dios es más que suficiente para ti. La gracia de Dios es más que suficiente para ti. La gracia de Dios es más que suficiente para ti. La gracia de Dios es más que suficiente para ti. La gracia de Dios es más que suficiente para ti. Amada iglesia, íntima devoción y demás hermanos. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos y lo que nunca podríamos pagar. La gracia de Dios se inclinó para escuchar nuestro clamor en Cristo Jesús. Cristo Jesús es gracia de Dios para nosotros. Él puede llegar hasta en este mismo momento, hasta donde tú estés, inclinarse y decirte, te basta con mi gracia. Pablo entendió todo esto y quiere que los hermanos en íntima devoción seamos recordados de que todo lo que tenemos y vivimos es por la gracia de Dios. Es por eso, por lo que Él no empieza diciéndonos simplemente, hola íntima devoción. Él dice, gracia, para recordarnos que nosotros, como los demás hermanos en todo el mundo, pertenecemos a Cristo Jesús y ahora estamos sirviendo juntos por la gracia de Dios. La verdad es que todos nosotros estamos en íntima e indivisiblemente ligados a la gracia de Dios. ¿Cuántos están ligados a la gracia de Dios? Todo cristiano ha sido redimido. ¿Sabe cómo estábamos nosotros? Estábamos perdidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos ciegos espiritualmente, pero ahora hemos sido encontrados por Cristo Jesús y hemos recibido nuestra vista espiritual. Ahora bien, Pablo hace algo más aquí. Él no solo empieza con una variación de ese típico saludo gentil, hola a todos. Él también empieza con el típico saludo judío de dos, la paz. Volvemos otra vez. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de paz. ¿Lo creen? Y efectivamente, como ustedes lo creen y así muchos no lo crean, así lo afirman las Sagradas Escrituras en forma insistente. A pesar de lo cual, es muy triste reconocer, amados hermanos, que el universo en este momento está en guerra. A pesar de que Dios
es Dios de paz. ¿Saben algo, hermanos? El concepto de paz había sido manipulado y se había convertido en un concepto del cual el Imperio Romano se sentía orgulloso, como si ellos lo hubieran inventado. Una vez mientras recibía una de mis clases en la universidad, yo quedé perplejo con lo que me decía mi profesor Gonzalo. Gonzalo, no recuerdo el nombre, el apellido en este momento. ¿Sabe cuál era la proclama que hacían los papas en el antiguo tiempo? Y no en el antiguo tiempo, sino mucho más reciente. Yo, fulano de tal, dueño y señor del universo, ordeno que se entreguen estos territorios a fulano de tal. No hay nadie como yo, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda derogar esto que yo estoy diciendo. Así hablaban los jefes imperiales. Y por eso ellos se adueñaron del concepto de paz. Se había convertido en un concepto del cual ellos se sentían orgullosos, como si ellos lo hubieran inventado. ¿Saben quién es nuestra paz? Cristo Jesús. Les cuento, hermanos amados, que desde el año 30 antes de Cristo hasta el año 250 después de Cristo, unos 280 años, Roma alardeaba de que sus emperadores eran los salvadores del mundo y que ellos eran los descendientes de los dioses y así se hacían llamar, y que ellos eran los delegados de traer la paz a la tierra. Pero lo peor es que aún se lo están creyendo así y lo pregonan sin ningún escrúpulo. Una de las razones por las cuales cada vez que un candidato presidencial con opción a ganar las elecciones o el jefe de un gobierno electo llega a Roma ante el líder imperial es para recibir instrucciones precisas de cómo manejar el tema de la paz y la seguridad. Esto sin darse cuenta que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Usted puede notar eso, cómo el candidato más opcionado a asumir la presidencia de la República es recibido por el líder imperial. Uno solo nomás va. O después de que el candidato ganó las elecciones, uno de los primeros viajes que hace es a Roma. Pablo lo escribió a los tesalonicenses y a nosotros también, de que el tema hoy sería la paz y la seguridad. El tema en la actualidad hoy va a ser la paz, y es la paz y la seguridad. Y él dice, ahora bien, hermanos, primera epístola a los tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 3. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo que paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como les llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Esta, que hoy podemos llamar abiertamente la paz romana, lo que se está viviendo es la paz romana, ha venido a un precio bastante alto para aquellos que supuestamente la disfrutan. ¿Cómo, pastor? Y yo le respondo, por medio de la opresión política, por medidas severas contra la libertad religiosa, por los altos impuestos, increíblemente por la esclavitud. Así es que han llegado y están disfrutando ellos la supuesta paz. Todo esto, o sea, la opresión política, las medidas severas contra la libertad religiosa, los altos impuestos y la esclavitud, es parte de esa versión romana de la paz.
No estoy hablando en contra de los católicos, de los creyentes allí. Estoy hablando de la institución, que la Biblia no tiene otro nombre para llamarlo sino la ramera. El sistema es contra el sistema. Esa potencia que está camuflada y que se refleja con piel de oveja, pero que viene como un lobo. Hoy, por ejemplo, se está pagando por la paz. Hoy se está pagando por la paz. En Colombia particularmente ha sido y será muy alto el costo que hemos tenido que pagar y seguirá subiendo por la paz. Pero el Evangelio, gloria a Dios, la paz que viene de Jesucristo viene al precio de Jesucristo. No viene a través del sacrificio del pueblo a base de impuestos. Viene como resultado del sacrificio de Cristo Jesús. Porque Él es nuestra paz. Él es el único que murió. Él es el único que pagó el precio. Su gracia pagó por nuestra paz. Y por eso el orden de las palabras en estos versículos no es al azar. No es, me suena más bonito así o porque rima mejor así. Primero está la gracia de Dios y luego está la paz de Dios. Lo que es otra forma de decirnos sutilmente a nosotros, las personas no experimentan paz satisfactoriamente a menos de que hayan recibido la gracia salvadora de Cristo Jesús. Porque hay cristianos que todavía dicen que no tienen paz porque no han recibido la gracia salvadora, no han aceptado la gracia salvadora de Cristo Jesús. O sea que sin gracia no hay paz. Y quien diga que tiene paz sin la gracia, tiene una paz transitoria, tiene una paz que se desvanece. Y por esa paz que hoy tenemos, ¿cuántos tienen paz en medio de la tormenta? ¿Cuántos tienen paz? Usted no ha tenido que pagar un solo centavo por esa paz. Uno no se gana la paz. Cristo ya se encargó de obtener esa paz para bendecirnos a nosotros con su paz. Digamos que no fue coincidencia que la primera palabra de Jesucristo a sus discípulos después de resucitar y reunirse con ellos fue paz. ¿Recuerdan el episodio? Vamos a recrearlo. En el Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. ¿Qué les dijo? La paz sea con ustedes. El shalom de Dios. Vamos a pensar solo por un momento lo que Jesús podría haberles dicho a sus discípulos después de resucitar. ¿Ustedes qué creen que les hubiera podido decir? Si a ustedes los han traicionado, los han dejado usted cuando se encuentra con esa persona, ¿qué les diría? Hey, ¿qué pasó? Y saqué algunas frases aquí de lo que pudo haberse dado, que Cristo Jesús les hubiera podido decir. Lo primero es: hey muchachos, pensé que no me abandonarían. ¿Qué pasó con ustedes? Ni siquiera ayudaron a ponerme en la tumba. Tuvieron que hacerlo Nicodemo y José de Arimatea. Esos discípulos que me seguían a la sombra, al escondido, por allá con miedo, y fueron los únicos que pusieron el pecho. ¿Ustedes qué se hicieron? Pudo haberles dicho eso también. Muchachos, invertí 3 años de mi vida en ustedes. No puedo creer que sean tan ingratos y malagradecidos. ¿Y qué tal esta? ¿Y qué acerca de su fe? ¿Dónde está Pedro? Ni siquiera pudiste soportar la primera noche de problemas. ¿Acaso ninguno de ustedes escuchó una sola palabra de lo que les dije? Otra, ¿les importé a ustedes tan siquiera una pizca? Es decir, algo mínimo. ¿Realmente les importé? Y puedo imaginar muchas cosas por las cuales Jesús pudo haber reprendido duramente a sus discípulos. Esos que estaban allí, ¿sabe cómo estaban? Escondidos.
estaban encerrados. Él no es como yo. Gloria a Dios, porque Jesús no es como yo, pero yo sí quiero ser como Él. A la primera que me hacen, inmediatamente me despacho con el que sea. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús no es primario. Él no reaccionó mal. Él no es primario. ¿Sabe cómo saludó a los muchachos? Como nos puede saludar a nosotros a pesar de nuestra forma como lo tratamos a Él. La paz sea con ustedes. ¿Paz? Sí, porque acabo de pagar por ella. Hacía 3 días apenas había pagado por la paz. En Colosenses el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En Efesios está escribiendo el apóstol Pablo: porque Cristo es nuestra paz. ¿Puede decirlo usted en esta mañana? Cristo es mi paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Amada iglesia, aquí les presento esta gran noticia a manera de titular: la paz ha sido ganada. Alabado sea el Señor. Así que aquí encontramos a los discípulos amontonados, muertos de miedo. Esa es la escena, estaban muertos de miedo. Juan, el apóstol, escribe que ellos habían cerrado la puerta por miedo a los líderes judíos. Ellos tenían todas las razones para esperar que un grupo de romanos, de soldados romanos quiero decir, apareciera para arrestarlos por haber roto el sello de la tumba, el sello romano, que era irrompible. Ellos estaban siendo acusados de haberse robado el cuerpo del Señor Jesús. ¿Quién no tendría miedo así? Gente desarmada, gente humilde, pescadores, hombres que no estaban dispuestos a pelear, y vienen los soldados romanos que eran soldados fuertes, soldados bien armados. ¿Quién no tenía miedo así? ¿Usted cuántas veces se ha encerrado de miedo? No me diga que no. Y a veces vamos caminando por la calle, pero estamos encerrados de miedo, que nadie sepa que yo soy cristiano, que nadie sepa que yo soy cristiano. No quiero pagar el precio. Yo no quiero que me señalen, no quiero que me estigmaticen, no quiero que me rompan su amistad, no quiero perder nada, que nadie sepa que yo soy cristiano. Eso no le pasaba a los discípulos solamente. Hoy tenemos muchos en el pueblo de Dios que están encerrados, caminando por las grandes avenidas, pero muertos del miedo. Y un día de estos, hermanos, el Señor Jesús se les va a aparecer en medio de la habitación. Jesús se va a aparecer en medio de la habitación de cada uno de ustedes, de los que tienen miedo. Y déjenme decirles a ustedes, amados hermanos, que en este mismo momento puede estar pasando un tiempo de mayor desesperación y fracaso, y sin importar si las puertas están cerradas, Jesús va a pasar donde usted a decirle: la paz sea contigo. Yo sé que muchos están a puerta cerrada porque están viviendo situaciones anómalas, situaciones difíciles, situaciones de tristeza a causa de una enfermedad, a causa de un dolor, a causa de la incertidumbre, a causa del miedo, a causa de la persecución, a causa de sí mismos. Hoy andamos, somos unos cuartos, quiero decir unos piezas o habitaciones más bien cerradas, somos nosotros en muchos casos.
Hoy hay poder en el nombre de Jesús, porque el Señor va a entrar a tu habitación a decirte: deja el miedo, porque yo vine a traerte la paz que en este momento no tienes. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué es un milagro? Un milagro es poder entrar por una puerta aunque ésta esté cerrada. Y Jesús lo hizo. Y si Él lo hace, Él quiere que tú pases por una puerta aunque esté cerrada. ¿Cuántos necesitan un milagro aquí en esta mañana? Y Él en esta mañana va a aparecer a muchos con la famosa frase: paz para ti. Empieza a regocijarte porque acabo de ganar la victoria. La paz que yo gané ahora es tuya. Por esa razón, el evangelio que cada creyente debe comunicar a este mundo no es un evangelio de ay, ay, ay. Ahora hay que proclamar el evangelio de la paz. Y sinceramente yo espero que esto funcione y salgamos vivos de esta. Es el evangelio de la paz, la buena noticia, a grandes titulares, en primera plana, a 7 columnas, como sea, pero pregonemos el evangelio de la paz. En Romanos 10:15 nos escribe el apóstol Pablo: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Y ahora la pregunta aquí es: ¿cuántos quieren predicar el evangelio de Dios? ¿Cuántos quieren predicar el evangelio de Dios? Yo creí que se iban a alzar las tejas de este techo. Ya iba a decir las techas de este tejo. Porque a la postre parecemos como una cancha de tejo. Uno tirando y el otro viendo y otros viendo. ¿Han visto jugar tejo? Solo uno tira y los demás miran. El Señor no quiere espectadores. El Señor quiere protagonistas. Alabado sea el Señor. Y si quieres ser protagonista en el reino de los cielos, debes salir a predicar el evangelio del Señor. Ahora sí pregunto: ¿cuántos quieren predicar el evangelio de Dios? Alabado sea el Señor. Que Dios los oiga y que sus palabras lleguen a los oídos de Él. Alégrense que Jesucristo ha vencido. Él tiene toda la autoridad para decirnos, como dice Juan en 14:27, miren que es una única paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, o sea, el mundo romano. No se angustien ni se acobarden. Así que cuando Pablo usa esta palabra con el típico saludo judío de shalom, con esta palabra él quiere recordarnos que incluso aunque estemos en medio del imperio romano, porque estamos aquí en medio del imperio romano, Dios nos tiene aquí, nos cuidará aquí y nos usará aquí para su gloria. Amada iglesia, solo aquellos que conocen a Dios como su Padre pueden tener gracia y paz verdadera. ¿Y cómo se puede conocer a Dios como Padre? Como nos lo dice el mismo amado Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hijos de quién? De Dios. No hijos del diablo, ¿cierto? Porque el diablo también es papá. Y yo no le celebro el día del Padre al diablo. Yo le celebro el día del Padre al Padre Dios. Soy su hijo. Yo no soy hijo del padre de mentira, del destructor por naturaleza, del que vino a hurtar, matar y destruir. Yo soy hijo de aquel que dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Todos sabemos
Todos conocemos que en el principio hubo un caos cósmico terrible, nos lo narran las Sagradas Escrituras en Génesis. ¿Quiénes fueron los protagonistas de ese caos? Los ángeles rebeldes dirigidos por el espíritu de desobediencia en cabeza de Satanás. Y que después ese modo de rebelión llegó a la humanidad y fue regado por toda la tierra. Todas las guerras de nuestro planeta comenzaron cuando los primeros padres en el Edén, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios, azuzados por la llamada serpiente antigua llamada Satanás. Y al desobedecer a la suprema autoridad que es Dios, Adán y Eva le declararon la guerra a su creador y obedecieron al comandante de las fuerzas infernales. ¿Quién es Satanás entonces? Es el instigador de todas las contiendas. No hay una contienda que sea originada por Cristo Jesús. Satanás es el instigador de todos los conflictos. Satanás es el instigador de todas las riñas entre los hombres. Satanás es el instigador de la intolerancia en el matrimonio. Cuando los matrimonios están peleando, Satanás está ahí en medio de ellos. Y si ustedes vieran a Satanás, les daría miedo pelear entre ustedes mismos, porque Satanás es destructor por naturaleza. Satanás es el instigador de los conflictos entre los creyentes. Satanás es el instigador de los conflictos entre creyentes y no creyentes. Satanás es el instigador de los conflictos entre empleadores y empleados. Satanás es el instigador de los conflictos entre padres e hijos. Satanás es el instigador de los conflictos entre pastores y ovejas. Al perderse la paz en el Edén, Dios mismo les declara la guerra a las huestes infernales y así se origina lo que llamamos precisamente la lucha espiritual. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad, contra los espíritus que se mueven por los aires. Pero Dios, ¿cuántos quieren recibir esta promesa en esta mañana? Dios promete solemnemente que allí mismo en el Edén, donde se originó ese conflicto, alguien vendría a rescatarlo a usted y a mí y restablecería la paz entre Dios y nosotros. Su nombre es Jesucristo el Señor. Por eso Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puede gritar en esta mañana, Jesucristo es el príncipe de paz? ¿Puede hacerlo? Dígalo bien fuerte, Jesucristo es el príncipe de paz. Esa es una de las razones por las que Dios, el Señor Jesús, dice en su eterna palabra: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Y en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Y en cuanto a su gracia, es necesaria para fortalecerte, la gracia de Dios. Desglosado este tema de la paz, ¿para qué sirve la gracia de Dios? Para fortalecerte, para perdonar, para servir, para persistir, para perseverar, que junto con la paz también es necesaria para afirmarte, para darte paz en medio de las luchas y de las dificultades. Paz cuando todo lo demás parezca un caos, y la fuente de esta gracia y de esta paz es el mismo Señor Jesucristo. Palabras más, palabras menos,
recibiendo la gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo, somos renovados y tendremos madurez espiritual, un liderazgo sólido y por lo tanto verdadero liderazgo. Llegaremos a ser personas santas y piadosas. Va a haber cambios significativos en el hogar. Tendremos relaciones puras. La pureza sexual va a estar al orden del día. Nuestro testimonio cristiano será elocuente. El evangelio será recibido con anhelo y con muchas ganas. Hermanos y amigos, crean en Jesucristo como su Salvador y Dios, y el Padre se convertirá en su papá. Y usted se convertirá en su hijo. Estos regalos de gracia y paz son dados a aquellos que pueden llamar a Dios Padre, pero también note usted que estos regalos son dados a aquellos que llamamos a Jesucristo Señor. Solo Jesucristo puede ser el Señor de nuestras vidas, y solo si Él es nuestro Señor, nuestro emperador, nuestro soberano, usted puede recibir gracia y paz. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.